Hola, buenas a todos y a todas. En este vídeo vamos a hacer un resumen del acoso laboral y sexual, protocolos. Vamos a empezar por hablar del acoso sexual y acoso por razón de sexo. La introducción en los años 70 de la perspectiva feminista en diversos ámbitos trajo como consecuencia la aparición del término acoso sexual. Las mujeres serán sometidas en el entorno laboral, entre otros tratos, a discriminaciones y conductas indeseadas. En la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se integra el acoso como una manifestación de la desigualdad entre hombres y mujeres, de discriminación por razón de sexo y de la violencia de género, que es necesario erradicar. Así, en su artículo 7 lo define de la siguiente manera. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, los efectos de esta ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atender la dignidad de una persona o en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. ¿Cuáles son los elementos del acoso sexual? Es un comportamiento no deseado, no querido por la persona que lo recibe. No es necesario que sean conductas reiteradas y repetitivas a lo largo del tiempo. En este sentido, se diferencia del acoso psicológico en el trabajo. Por otra parte, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres incorpora el concepto de acoso por razón de sexo, que complementa el concepto de acoso sexual como forma de discriminación por razón de sexo. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Elementos del acoso sexual. Al igual que el acoso sexual, es un comportamiento no deseado, no querido por la persona que lo recibe. Tiene como objetivo o produce el efecto de atentar contra la dignidad o de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante o ofensivo. Y a diferencia del acoso sexual, ha de ser un comportamiento reiterado. Desde la tradición jurídica y tal como establece la Directiva de la Comisión Europea 2002/73, se han venido clasificando las conductas de acoso sexual en dos tipos. Chantaje sexual, el producido por un superior jerárquico o personas cuyas decisiones pueden tener efectos sobre el empleo y las condiciones de la persona acosada. Y acoso ambiental, aquella conducta que crea un entorno laboral intimidatorio, hostil y humillante para la persona que es objeto de la misma. ¿Cuáles son los grupos vulnerables de sufrir acoso sexual? Mujeres solas, madres solteras, viudas, separadas, divorciadas, con responsabilidades familiares, mujeres que se incorporan a sectores profesionales o categorías tradicionalmente masculinas y en las que la presencia de mujeres es escasa, mujeres jóvenes que acceden a su primer empleo, habitualmente de tipo temporal, y otros perfiles vulnerables lo constituyen las personas homosexuales y cada día más las mujeres inmigrantes. Consecuencias del acoso sexual. Los efectos negativos del acoso sexual y del acoso por razón de sexo se hacen sentir sobre la persona acosada, la organización laboral y la sociedad. Sobre la persona acosada, pues aparece depresión, ansiedad, absentismo laboral, entre otras. Sobre la organización laboral, menor productividad, imagen de la empresa negativa o un ambiente de trabajo tenso y hostil, entre otras. Y por último, sobre la sociedad, costes en los servicios social o de justicia. Son muchos los mitos en relación al acoso sexual, por razón de sexo o por orientación o identidad sexual que aún hoy en día existen en nuestra sociedad. Muchos de ellos se fundamentan, como decíamos anteriormente, en los estereotipos de género en relación con la socialización de las mujeres y en la transmisión de ciertos valores tales como la dependencia, la adolescencia y la obediencia. Y otros están relacionados con la prevalencia de la visión de la heterosexualidad como normalidad. Para acabar con este tipo de conducta es necesario derribar estas falsas creencias. ¿Qué medidas tenemos desde la empresa ante el acoso sexual o el acoso por razón de sexo? El elaborar una declaración de principios en la que se señale su compromiso con la erradicación del acoso y la defensa del derecho a la dignidad de las personas trabajadoras. Difundir su posicionamiento de rechazo a cualquier forma de discriminación por razón de sexo, entre las que se encuentre el acoso sexual, el acoso laboral, a través de medios de comunicación internos de mayor utilización. Elaborar códigos de conducta y buenas prácticas, facilitar información a la plantilla respecto a la tipificación de las conductas que se consideran acoso sexual y de las sanciones que acarrea, informar de los causas y procedimientos previstos para denunciar situaciones de acoso en la organización, realizar acciones informativas cuyo objetivo y contenido favorezca el desarrollo de actitudes abiertas a la igualdad entre hombres y mujeres, llevar a cabo también jornadas, campañas publicitarias orientadas a la formación y fortalecimiento de actitudes favorables a la igualdad entre mujeres y hombres. Aunque la prevención siempre es más positiva que la sanción, es necesario que de forma paralela se desarrollen procedimientos que permitan que las víctimas encuentren un cauce para el tratamiento de una situación que afecta a la salud y su trabajo, con las garantías de privacidad y objetividad que precisa. El modo más recomendable de acercarse al tratamiento de las situaciones de acoso es la elaboración de un protocolo. El protocolo de actuación frente al acoso se puede definir como el conjunto de acciones que se aplican en la empresa encaminadas a proteger la salud laboral de las personas trabajadoras frente a situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, además de cualquier otra situación discriminatoria que pueda clasificarse como acoso.
Características del protocolo. Pues tres: objetivo, ámbito de aplicación y vigencia. El objetivo es prevenir y eliminar las situaciones que se pueden producir en las empresas susceptibles de ser calificadas como acoso sexual, acoso por razón de sexo u otros actos discriminatorios definidos como tales. Ámbito de aplicación. La definición del ámbito de aplicación se realiza en un proceso de creación del protocolo, o bien si está incluido en el convenio colectivo o en el plan de igualdad. Vigencia. La vigencia como tal tiene carácter indefinido, ya que la obligación de disponer de un protocolo de actuación frente al acoso sexual es para siempre. No obstante, el protocolo se revisará o actualizará cada cierto tiempo, por lo que este plazo sí se establece en su negociación. Contenido del protocolo, pues el siguiente. ¿Cuáles son los aspectos que tiene que contener este protocolo? Pues son los que vamos a ver a continuación. Posicionamiento de la organización frente al acoso y concreto y tipificación del acoso. Tiene carácter orientador y contextualizan, incluyendo el marco normativo, las actuaciones que se van a llevar a cabo para la eliminación de las conductas de acoso sexual en el entorno laboral. Recursos humanos, técnicos y materiales que están a disposición de la organización para actuar ante estos casos. Causas de denuncia, comenzando por determinar los causas que la víctima tiene a disposición para denunciar su situación, estableciendo las personas a quien ha de dirigirse la denuncia y cómo se ha de presentar la denuncia. En el curso, en la plataforma, al final de todo, tenéis varios modelos de causas de denuncia y de denuncia. También se puede poner en práctica otras medidas cautelares como reordenación del tiempo de trabajo o cambio de oficina que se puedan considerar oportunas y proporcionarles a las circunstancias. Después están los procedimientos informales o los procedimientos formales. Los procedimientos informales, tratándose de una situación que genera ansiedad y estrés, es conveniente incorporar al protocolo procedimientos informales para un primer acercamiento a la solución del problema. Procedimientos formales. Si no funciona el procedimiento informal, se pasaría al formal. La presentación de una denuncia para resolución a través del procedimiento formal dará paso a una investigación de los hechos. Y por último, el régimen disciplinario y sancionador. De acuerdo con la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, el acoso sexual constituye una discriminación directa por razón de sexo, siendo una falta muy grave. La empresa detenta el poder sancionador que se crea oportuno. Por último, en las fases del protocolo de acoso sexual, para resumir, serían las siguientes. Declaración de principios. Aquí se tendría una filosofía de tolerancia cero ante el acoso, ya sea cual sea. El tipo, buenas prácticas. Aquí es necesario crear una cultura organizacional que difunda buenas prácticas y que deje por escrito aquellas conductas que no serán permitidas y aquellas conductas positivas que facilitarán una mejora en materia de igualdad organizacional. Un salio de términos. Aquí hay que definir cuáles son las conductas que son dañinas. Después el procedimiento de denuncia. El procedimiento de denuncia de acoso comienza con la comunicación formal de la denuncia y posterior valoración inicial mediante la comisión de acoso sexual. Y por último, el régimen sancionador. Las acciones sancionadoras que incluyen nuestro protocolo hacen referencia a acciones sancionadoras laborales, es decir, aquellas que recoge el convenio colectivo, con lo cual variarán según la organización. Y hasta aquí el resumen del tema 4, relacionado con los protocolos hacia el acoso laboral y sexual. Cualquier consulta no debe planteármela. Hasta pronto.